Ok, ya. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestro tema de hoy. Vamos a ver la carta a los hebreos, las cartas católicas y el Apocalipsis. Vamos a pedirle a Dios en esta tarde, en este inicio del mes de julio, el mes de las ánimas, el mes de Nuestra Señora del Carmen, y pedirle que pues, todas nuestras obras, nuestras acciones, las dirijamos para que se alivien muchas ánimas del purgatorio con nuestra oración, nuestros sacrificios, nuestras buenas obras, y sean llevados a la presencia del Señor de manos de nuestra Madre Santísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos abre la experiencia de un nuevo mes, el mes de julio, que en medio de las tormentas, las tempestades, no se atormente nuestra alma, que mantengamos la calma y la paz como Jesús, el Hijo amado de Dios, que nos abandonemos a su presencia, que aunque aparentemente pues Él duerme, podamos confiar en Él, acudir a Él y pedirle que nos salve. Es la oración que tenemos que hacer todos los días. Señor, no te importa que perezcamos. Mucha gente muere ahora. ¿Será por falta de fe? ¿O será por falta de nuestra oración, de nuestra ayuda o de nuestra obediencia? Porque hemos dicho somos rebeldes, no queremos obedecer, no queremos creer. Y ya cuando tenemos, como los apóstoles, el agua que nos hunde, nos ahoga, hasta entonces ya queremos ser salvados. Pues aún así que seguimos creyendo y confiando en Dios. Madre Santísima, cúbrenos con tu manto y llévanos en tu regazo. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar con el texto bíblico. Es tomado de la carta del apóstol Santiago, del capítulo 1, del 12 al 14. Dichoso el hombre que supera la prueba, porque una vez superada, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que le aman. Ninguno, al ser tentado, diga, es Dios quien me ha tentado. Pues Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Cada uno es tentado a pecar por su propia pasión, que lo arrastra y lo seduce. Palabra de Dios. Hoy tenemos este texto bíblico de la Sagrada Escritura que nos invita pues a confiar en Dios, en su palabra, y que nos quede claro que no es Dios el que nos tienta, o que alguien lo tiente a Él, como nosotros hacemos como humanos. A veces le decimos a alguien, mira, vamos a hacer esto, lo seducimos, lo tentamos, a que no te animas. Hoy vemos como muchos de nuestros niños, adolescentes, jóvenes, o incluso grandes, los retos, a que no te atreves a tomar, a que no te animas, a que... Y nos pican la cresta, ¿verdad? ¿A poco no eres hombre? ¿A poco te pegan? ¿A poco esto? Y pues, ¿cómo voy a dejar? Si yo soy bien machín, pues ¿cómo? Y así, pues por eso a Dios nadie, el demonio no lo puede tentar, no lo puede probar. Que aunque, pues bueno, ahí está un texto bíblico, ¿verdad? Donde en el libro de Job, como Dios, ¿verdad?, va a la corte celestial del demonio y le dice, oye, dame permiso para atender a este. Pues no, ¿verdad? El demonio no puede seducir a Dios. Es un lenguaje literario que nos invita a creer que Dios tiene el poder para curar, para proteger. Y aunque se ha probado el ser humano en todos los aspectos de su vida, desde lo material, la persona, lo espiritual, Dios lo guarda, lo protege del mal. Y aquí dice el apóstol, ¿verdad? Es nuestro mal el que nos hace caer, sucumbir en las tentaciones. Bien, pasamos al número 1. La carta a los hebreos.
El lenguaje de esta carta es solemne, profundo y emplea muchos símbolos. Ojalá puedan ir leyendo las cartas, los evangelios. Hay que darnos tiempo para, por lo menos aquí se les da la visión general, y en lo particular pues ir leyendo la Sagrada Escritura con más detención, con más calma, meditarla, saborearla. Aquí les digo que solamente son las líneas como doctrinales, los puntos centrales. Y ya de ahí pues viene lo moral, lo espiritual, la enseñanza, la meditación, la profundización. Aquí solamente pues es el aspecto técnico, una parte, pero faltaría todo lo demás. No quedarnos solamente con esto, sino irlo constatando con los mismos textos. Entonces emplea muchos símbolos. Se desconoce el autor, se decía que era carta de San Pablo, y pues no, ¿verdad? No va con el estilo de San Pablo, por eso se dice que no es de él, es desconocido el autor de la carta. Que Dios dice aquí que debió ser un magnífico orador, una persona bien preparada, tal vez un griego, porque los griegos eran buenos oradores, pero no se sabe exactamente quién es el autor. Y también era una persona muy conocedora del Antiguo Testamento, porque maneja los textos. Bueno, pues hemos dicho muchas veces que para conocer la Sagrada Escritura tenemos que partir del Nuevo Testamento para al Antiguo Testamento, y para que el Antiguo Testamento quede aclarado hay que pasar o completado, tenemos que pasar al Nuevo Testamento. Decíamos, uno de los temas del Evangelio, los Evangelios son el centro de toda la Sagrada Escritura. En ella se mueve el Antiguo y el Nuevo Testamento, las cartas y todos los demás, hasta nuestros días, porque se habla de Jesucristo. ¿Quiénes son los destinatarios? Va dirigida a judíos cristianos. Quizá los sacerdotes, una clase, y por eso la importancia del escritor, que va dirigida a una clase, puede decir media alta, podríamos decir, y va dirigida a ellos que son perseguidos, porque muchos sacerdotes judíos se hicieron cristianos. Entonces hay que educarlos, hay que formarlos, y esa precisamente también hay que verlo ahora, la humildad de la gente que cree. Si no hay humildad, si yo llego, por ejemplo, alguien que se cambia, que nació en una religión, por si los protestantes, luteranos, aunque son cristianos, ellos ya tienen su tradición, su recorrido histórico, y si no se adhieren a la fe católica, van a estar chocando, van a tener muchos problemas y no van a vivir plenamente la fe, ni la van a dejar vivir. Pues se necesita de entrada la humildad, la sencillez y la fe en lo que se les predica, en lo que se les anuncia. Pero de todo esto, el que predica, el que anuncia, ante todo tiene que estar el testimonio humilde y sencillo. No ponerse como erudito, no ver al otro como nada. Como viene a la mente también ese testimonio. Ha habido varias experiencias de pastores protestantes, cristianos, que han querido entrar a la iglesia y han investigado, y buscaron ayuda. De uno de ellos era que él tenía interés de conocer la iglesia católica. Ya llegó con un párroco de una ciudad y le dice: Señor, quiero hablar con usted. Ya entra a la oficina y platica. Soy pastor protestante, tengo una comunidad muy grande, pero siento una grande necesidad de conocer la religión católica, y el más grande deseo de adherirme a ella. Y aquel sacerdote comienza a decir: pues es que mira, tú ya tienes tu vida, ya tienes tu comunidad, vive con ella, ámala, sírvela, entrégate. ¿Qué vienes a buscar acá? Tal vez vas a tener problemas, dificultades. No, mejor quédate allá. Pero es que mire, me nace, yo quiero.
Yo quiero reintegrarme a la Iglesia Católica, no como pastor, no como líder, como miembro de la iglesia. No, mira, ya tienes tu vida, tienes tu dinero, tienes todo. Acá, ¿qué te van a dar? Ya que el hombre pues se salió y pues se fue pensando, y hasta que encontró a alguien que lo orientó y le dio la mano. Y su pensamiento fue, y saliendo de ver a este primer sacerdote, le vino a la mente: ahora creo en la iglesia verdaderamente, en Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo, porque la iglesia católica no está dirigida por hombres como yo. La iglesia está asistida por Dios, el Espíritu Santo, y por eso se adhirió a la iglesia católica, porque descubrió que la iglesia está, aunque está dirigida por gente ignorante, necia, que no comprende, que no medita, que no ayuda a la comunidad, o aquel que se quiere acercar a Dios, no le impidió acercarse a Él, y es quien da su testimonio. Y dice, luego fue a buscar a quien me confesara, y se fue y se confesó, se aprendió el ritual de eso que usan los padres, ¿verdad? El ritual de la confesión, y buscó un lugar donde nadie lo conociera, y lejos, dejó su coche muy lejos todavía más, y se fue a confesar. Ya entró, ¿verdad? Vio que no había gente y se metió a confesar, ya comenzó, y lo primero que le dice el padre: Ave María Purísima. Y él se quedó pensando, caray, revisando en la mente todo lo que había leído, lo que se había aprendido del ritual, de la confesión, y dice: ¿y eso cómo se dice? ¿Eso no viene en el ritual? Porque ciertamente Ave María Purísima no es parte del ritual de la confesión, no es. Yo no sé por qué en la iglesia lo metieron, ¿verdad? Tal vez para pedir el auxilio de María Santísima, pero no forma parte del ritual de la confesión. Pero si muchos sacerdotes lo que dicen, o mucha gente cuando se acerca a confesar, dice Ave María Purísima, y el que debería decir es el sacerdote, y la gente debería contestar sin pecado original concebida. Pero si les digo, no es parte del ritual de la confesión, ni es obligación decirlo, ¿verdad? Simplemente haber hecho el acto de contrición, el examen de conciencia y acercarse a confesar. Hay algunos que otros se llegan a confesar, a rezar ahí antes de confesarse, y pues no, ¿verdad? Todo eso se tiene que hacer en el lugar. Ya el sacerdote puede hacer alguna monición, invitando a la conversión, a confiar en Dios. Entonces por eso pues se necesita pues vivir la fe plenamente, ¿verdad? Y creer. Y por eso le digo, muchos sacerdotes se acercaron a la fe con humildad y sencillez, muchos sacerdotes judíos. Eran perseguidos a causa de la fe cristiana que habían adquirido, y muchos añoraban el templo y sus ceremonias. En una comunidad donde se atraviesa por momentos difíciles, hay muchas dificultades. Todo el que se hacía cristiano comenzaba a tener problemas con la familia, los hermanos, como de hecho hoy tenemos muchos problemas que no hemos sabido resolver desde la familia. Aquel hijo, aquella hija, aquel esposo, esposa, hermano, que se hace de otra religión y a fuerza nos quieren imponer la religión. La religión no se impone, no nos pueden obligar. Pues ya no te voy a mantener, le dice el hijo a la hija, ya no te voy a mantener. Pero el hijo a la mamá o a los papás, si no se hace de mi religión, no se puede condicionar la religión. Y muchos lo hacen por conveniencia. Pues ¿qué voy a hacer? Me voy a morir de hambre, me voy de tristeza, es el único que me sostiene, y desconfiamos de Dios y nos hacemos del otro lado. Eso no es ser buen cristiano. ¿Por qué no pedir ayuda en algún otro lugar? Y así pasa, ¿verdad? Hay muchas historias. Había momentos muy difíciles, y allí en las dificultades es donde se debe manifestar plenamente la fe cristiana. Y son cristianos de la segunda generación, ya no son de los apóstoles,
sino de los discípulos que fueron adoctrinados, enseñados y ya llevaron el mensaje a las comunidades. Y también son de segunda generación las que reciben el mensaje. Y muchos de ellos han caído en la indolencia, ya no les duele ser o no ser cristiano. Muchos cayeron en el descuido. Por eso las cartas vienen a confirmar la fe, a reafirmarla, a corregir errores. Y todas las cartas, las vemos así, están en ese tono. Animar, motivar, agradecer, exhortar, corregir, en muchos estilos. El gran descuido que han tenido de la salvación propia de la familia, el abandono de la comunidad o de reunirse en la comunión fraterna. ¿Y esto por qué? Porque comenzó a haber dentro de la comunidad muchos desacuerdos. Los riquillos se apartaban de los pobres o los hacían a un lado, comían y bebían ahí, se emborrachaban, hacían escándalos. Ya desde ahí comienzan los problemas, las dificultades, relegando. Por eso les digo, las cartas vinieron a confirmar en la fe. Esa es la carta a los hebreos. Luego vienen las cartas católicas, que son la carta de Santiago, primera y segunda de Pedro, Judas 1, 2 y 3. Son muy sencillas, muy breves las cartas católicas. Y vemos la primera, la carta de Santiago. Es una catequesis de tono moralizante, habla de la moral, de la conducta cristiana. ¿Cómo debe vivir el cristiano dentro de la comunidad? Siendo rico, no puede despreciar a los pobres, como dice la carta, concretamente, cuando lo regaña, ¿verdad? ¿Cómo es posible que haya alguien que le diga a su hermano pobre, desnudo, hambriento, come, descansa, pásatela bien y que Dios te bendiga, si no le da lo necesario para vivir dignamente? ¿Qué clase de cristiano es este? Y ahí está, dando la doctrina, invitando a la corrección, a ver a los otros como hermanos. La moralidad, la costumbre, porque se estaban apartando de la verdad. Aquí ese texto también nos dice que se presenta como Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo, así inicia la carta, en Santiago 1, capítulo 1, verso 1. Se escribió del año 70 y 80 después de Cristo. Casi todas son a partir del 60 en adelante. Estas ya son más avanzadas, 10 años después de los evangelios. Entra dentro del grupo de los hermanos del Señor, la carta de Santiago, así le decían a Santiago, los hermanos del Señor, dice concretamente el texto. Y habla una comunidad cristiana de Jerusalén. Entonces, quien predicó en Jerusalén a una comunidad. Esto lo vemos en Marcos 6:3, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, verso 17. Las primeras comunidades en Jerusalén que se les predicó. La carta de Santiago. El autor recoge la tradición de Santiago. Es decir, la experiencia que él vivió en una comunidad, la recoge, la escribe y la transmite a los demás. Va dirigida a comunidades que donde se hacen interpretaciones erróneas de las enseñanzas. Es decir, cada quien se agarró la Sagrada Escritura, como hemos hecho también nosotros los católicos, ¿verdad? Interpretamos las Escrituras a nuestra conveniencia, y como hacen también grandemente muchos de nuestros hermanos protestantes, las manejan a su antojo, y no es lo que la Sagrada Escritura quiere decir. Son tradiciones erróneas de lo que enseñó San Pablo. Pues la carta de Santiago viene a confirmar lo que San Pablo sembró y a decir, estando en un error, hay que vivir de acuerdo a la coherencia. Como decíamos, San Pablo regañó a San Pedro porque estaba introduciendo errores dentro de las comunidades y lo exhortó, ¿verdad?, que viviera con honestidad.
la fe cristiana, que no anduviera siendo pagano con los paganos, cristiano con los cristianos, pues no, eso provocaría divisiones. Eso lo vemos en Santiago 2, del 14 al 16. Habla también de los poderosos que explotaban a los débiles, ya dijimos, Santiago capítulo 1, del 9 al 11. Es un escrito con indicaciones prácticas para la vida cristiana. El cristiano es feliz compartiendo sus bienes con los más pobres, amándolos, alimentándolos, vistiéndolos, socorriéndolos. Esa es la regla de oro. La caridad para los pobres, así lo hicieron Jesucristo a los apóstoles, y es lo que tenemos que seguir viviendo también nosotros, los cristianos de ese tiempo. Es un mensaje también ético-moral. Se basa en las tradiciones proféticas y sapienciales. Entonces recoge muchas cosas del Antiguo Testamento, de lo que denunciaron los profetas. Siempre defendieron a los pobres, siempre estuvieron en contra de la injusticia, en contra de los reyes, de los poderosos, y por eso muchos profetas murieron por defender la verdad, la predilección de Dios por los pobres. Aborda también los problemas en relación a la fe y a las obras. Él completa lo que dijo San Pablo, porque muchos decían, lo importante es la fe. Y él dice, la fe sin obras de nada sirve. ¿De qué te sirve tener tanta fe si no lo demuestras con tus obras? O si tenemos muchísimas obras y no creemos en nada, pues somos personas altruistas. A lo mejor Dios nos premiará, pero dentro de la iglesia nosotros no podemos ser altruistas. Si eres bautizado por la Iglesia Católica, tienes que demostrarlo, tienes que vivirlo y tienes que manifestarlo con tus obras y con tu fe. Yo creo en Dios, pero a mi manera. Por ahí hace unos 2 o 3 años llegó una persona diciendo, oiga padre, a propósito del diezmo, mi hijo hace muchísimas obras de caridad. Pues qué bueno, señora, ¿cuál es el problema? Yo lo felicito, le digo, salúdemelo de mi parte por ser tan generoso. No, pues es que pues vengo a preguntarle si tiene que dar el diezmo. Si la persona tiene posibilidades, que lo haga. No se le quita nada. Se ayuda a otras personas y si puede ayudar a la iglesia, pues también. Si en conciencia, él dice, mi diezmo lo destino para los pobres, adelante. Pero que no sea independiente de la iglesia, que se sienta parte de, lo hago como cristiano católico para ayudar a las otras personas, y si puedo ayudar a la iglesia, sus necesidades también, porque la iglesia, el diezmo debería usarse para eso, las obras de caridad a los pobres, los necesitados, los enfermos, muchas cosas. Que se han hecho escuelas, universidades, hospitales. El Papa cada año hace muchos donativos cuando hay inundaciones, terremotos, las pandemias. Todo el tiempo la iglesia está dando testimonio, no por presumir, sino porque es el deber y que todos sepan la transparencia, ¿verdad? Estos recursos son para esto y se donan. Ahora en estos tiempos se han visto muchas obras de caridad a través de religiosos, religiosas, católicos que salen o sacerdotes que salen a dar despensas, a ayudar a la gente necesitada. El número 4, las cartas de San Pedro. La primera carta de Pedro es una circular escrita para leerse en un ambiente de liturgia. Habla pues aquí en un tono más religioso, más de celebración, de culto sagrado. Se dirige a las comunidades de cristianos gentiles perseguidos y calumniados de las zonas rurales. Fíjense cómo siempre la gente rural, la gente sencilla siempre es relegada por su lenguaje, su modo de vestir, sus principios, sus valores. Lástima que muchos vienen a las ciudades y pierden todo. Las muchachas no solamente la virginidad, el pudor, el respeto, el amor a sus padres,
el temor de Dios. Lo pierden todo en las ciudades. Muchas veces la ciudad destruye, pero también la ciudad te puede dar estudios para que seas una persona, que te valores más como persona, valores más tu cultura, las costumbres familiares, las tradiciones. Muchos se olvidan, les digo, en todos los ámbitos, también en el ámbito religioso. Muchos perdemos nuestras costumbres, nuestras tradiciones, las dejamos en el olvido. Muchos se ponen guaraches, ¿verdad? No, los guaraches no te devuelven la dignidad. No, eso es falsedad. Dejarse la barba, ¿verdad? Signo de humildad. No, eso no es signo, ¿verdad? De eso. Son otras cosas, son trastornos que hay en la persona. Cuando en realidad a veces somos soberbios, prepotentes, egoístas. Los guaraches no me hacen humildes como San Francisco, ¿verdad? Si demostráramos con los hechos la vida simple de San Francisco, pues adelante. Aunque anduvieras descalzo, o aunque andes con botas o sombrero elegante de traje, alzo cuello, si eso, ¿verdad?, está en tu modo de vivir, tu caridad, tu amor a los demás, respeto, la ayuda, el trato, adelante. Está pues ahí pues los hechos, y si mucha gente pues se echa a perder en la ciudad. Les digo, a veces en los ranchos, muchas muchachas y muchachos, los que iban a Guadalajara, por allá, el encargado de la camioneta, conseguían camionetas grandotas para 15, 20 personas, y se surtían el fin de semana, y las ofertas de cervezas, ¿verdad? Ya iban y, órale, bocas secas, y las cervezas. Si no traes suelta de ahí, después me la pagas. Ya cuando te paguen, pues ya les pagaban y pagaba. Llegan a la casa borrachos, enojados. Tengo hambre, no hay medicina, no hay vestido, hay que pagar la colegiatura, hay que pagar el agua, la luz, los pleitos. El hombre se salía enojado, corriendo, casi golpeando a la mujer, a seguir endrogándose, emborrachándose, terminar el día, llegar a dormir y el otro día, ni amor, ni cariño, ni comprensión, ni diálogo con los hijos, ni con la esposa. Se va a enojar. Qué vida de matrimonios. Las muchachas también, órale muchachitas, para que no se mareen aquí en las curvas. Y empiezan, ¿verdad? Si no se marean con la cerveza, pues ya con las curvas, con la cerveza. Muchos modos de seducir. Bien, pues así pasaba con esas comunidades, también las despreciaban, las relegaban. Habla también del bautismo, de las celebraciones litúrgicas, cómo eran los bautismos. Y del bautismo, de las consecuencias que de él derivan. ¿Para qué es el bautismo? ¿Para qué sirve? Y hacia dónde nos lleva. Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al... está mal escrito aquí. Bueno, capítulo 1, verso 3, verso 10. También exhorta a seguir el testimonio. Exhorta a seguir dando testimonio en el mundo. Si el cristiano tiene que ir viviendo, aunque haya bailes, disfraces y todo, carnavales y parrandas, discos, antros, el cristiano está llamado a dar testimonio de su fe. Primero de Pedro 2:11, pues no están mal los textos, no están bien escritos. Primera de Pedro 2:11, porque señala el número 11 y lo pone el 4, pues no, del 11 no se puede regresar al 4, solo que sea al revés. Y su vida debería perseverar en las dificultades de la vida diaria. El autor es un autor cristiano. Entonces aquí no está hablando precisamente de San Pedro. Ya dijimos que los apóstoles, ellos no escribieron nada. No se sabe del nombre del autor. La autoría se la dan a los apóstoles por su presencia, su persona, por su importancia en la comunidad.
la ponen, la escriben el nombre de él, para que tenga como el sello, pero así como el obispo firma y sella la Biblia, para darle autoría y valor, importancia, así también la firmaban y sellaban con los apóstoles, así muchos se pasaron de vivos y las quisieron poner a los apóstoles, pero ya revisándolas, no concuerdan el lenguaje, ni el estilo, ni la comunidad, no hay dónde ubicarlas. Por eso muchas cartas se relegaron, que la carta de San Judas Cariote, ¿verdad? Pues no es ni santo, ¿verdad? Bueno, yo no sé, pero por lo menos no quedó dentro del número de los 12, se ahorcó. Y hay tantas cosas que están saliendo ahorita a la luz que son mentiras. Entonces invita a perseverar. La segunda carta es una carta testamento. El autor no es el mismo de la primera carta, que ya hay otro autor distinto al de la primera. Entonces aquí ya se cambia el estilo del lenguaje y a quién va dirigida. Aquí los destinatarios son también de la segunda generación cristiana, de los cuales ya habían pasado una. Vienen los hijos de las personas y a ellos va el mensaje. O la gente que se van ubicando en los pueblos, también se les da el mensaje. Han esperado un largo tiempo el retorno del Señor a esa comunidad y ya empieza a haber problemas, porque se les hizo la idea de que la llegada del Señor ya estaba aquí de un modo inminente, en cualquier momento iba a llegar y que tenían que prepararse, se estaban desesperando, así como nosotros estamos esperando que acabe la pandemia. Por más que esperemos, hermanos, no se va a acabar. Hoy nos salieron las noticias que ya hay otra pandemia peor y también nos viene desde China, nos van a mandar a la China, ¿verdad? Que viene del puerco, ahora ya no son los murciélagos, ya no son los pollos, ahora son los puercos, porque los puercos han procesado estos virus del H1N1 y sepa qué tanto, de la influenza, se le están los puercos, como comen el alimento de los pollos, los desechos de los pollos, lo que le llaman la pollinaza para engordarlos. Cuando era natural, era sana, pero ahora los pollos les echan tanta basura, tanta química, que se están transmitiendo la enfermedad de los pollos a los puercos y están creando un nuevo virus más peligroso. ¿A dónde vamos a parar? Dijo aquel, ¿verdad? ¿A dónde vamos a parar? Dijo el cantante. Y si no nos acogemos a Dios, hermanos, peores cosas vendrán, ya les dije. Así es de que si no nos preparemos, no vamos a salir. Entonces ya estaban desesperados y ya querían que viniera el Señor para irse a gozar al cielo, sin comer y metiéndose en todo, como dice el apóstol, ¿verdad? Hay muchos que viven sin hacer nada, sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A eso los exhortamos, a que trabajen para que coman con su pan, con el sudor de su propio fuerza, ¿verdad? En esas generaciones ya estaban desesperados, que esperaban el retorno del Señor y comenzaron a desanimar a otros para que no creyeran. Segunda de Pedro 3, del 1 al 10. Y también invita a estar prevenidos con los falsos maestros. El mundo se está llegando de falsos mesías donde quiera, ¿verdad? Todos los que han sido gobernantes, presidentes, nos vienen a lavar la cara, la cabeza, siendo los mesías. Todos son los mesías. Todos van a sacar de la pobreza, del hambre, de la injusticia. Y cuando viene el del otro partido distinto, nos vienen a decir que son mentirosos, rateros y todo, y todos echan la bolita, ¿verdad? Es que yo no puedo hacer nada porque me dejaron. Pues usted quiso ser presidente, pues está para, decía la Merkel, era la presidenta alemana, católica. Si usted asume la presidencia, no es para ver el pasado. Usted se quiso ser presidente para ayudar a resolver los problemas, no para estarse quejando de los demás, que robaron. Si usted tiene la capacidad, adelante, si no, váyase. Pero pues ahí siguen los poderes y los otros quejándose, llorando, anhelando, ¿verdad? Llegar al poder nuevamente para seguir robando, explotando.
Ninguno, ni el pinto ni el colorado, a mí les digo, desde que conozco, me han convencido. Solamente un gobernador de toda mi vida, de aquí de este municipio, de este estado, me ha convencido. Su vida, su estilo, su persona, su fe y su calidad. No sé si lo conozcan, nomás uno. De ahí más, ¿verdad? Lo han querido postular y lo hicieron para un lado. Pero son unas personas de mucho valer, porque son temerosos de Dios, viven de la fe. Otros se dicen católicos, ¿verdad? Pero andan haciéndole favores a todos y roban y roban y roban, dejan que roban y así andan, ¿verdad? Nomás en lo oscurito hay que venderle la idea que somos los mejores, los salvadores, ¿verdad? Y mentira. Pues así estaban aquellas comunidades también. Los falsos mesías, los falsos gobernantes del partido que sea, ¿verdad? Porque eso había en las comunidades y lo que sigue habiendo. Yo creo que la iglesia tiene que seguir denunciando desde el Papa hasta el último de los cristianos. No dejarnos engañar. Y la carta de Judas, número 5, es breve, va relacionada con la segunda carta de Pedro, como que están enlazadas, trata la misma problemática. Exhorta a los cristianos a estar entonces atentos a los adversarios de la fe. Así como hoy el cristianismo, el catolicismo tiene muchos enemigos aún dentro de la iglesia, el Papa tiene enemigos a muerte, cardenales, obispos, sacerdotes, cristianos católicos. Así, ¿verdad? Están dentro de la iglesia, se infiltraron, como también se fueron infiltrando en las comunidades cristianas. Entonces, atentos, atentos. Una fe viva, humilde, sencilla, en la obediencia a Dios, a través de la Escritura, de los legítimos, ¿verdad?, pastores y los documentos de la iglesia. No hay que salirnos de ahí, porque nos presentan un panorama tan hermoso, ¿verdad? Nos convencen y nos apartan de la fe. Les digo, de ese teólogo jesuita, tantos años, ¿de qué sirvió, hermanos, tanto estudio para salirlo con tonterías, ¿verdad? Que Cristo se fue a China, que Cristo se casó. Esa es la verdad. No, para agarrarlos, dar unas patadas, hermanos, sí. Pues hay que ver por esas gentes que bebieron el agua limpia y la arrojan envenenada. Gente que se vuelve loquita, hermanos, loquita, porque se apartaron de la verdad, de la escritura, del magisterio, o porque no les gustó lo que les dijeron, comienzan a echar veneno en contra de todos y a envenenar a muchos. El autor presenta la carta como Judas, el hermano de Santiago. No sabemos realmente si era Judas el que la escribió, pero digo, siempre se usaba poner el nombre de ellos para darle importancia, peso, valor a lo que se escribía. Y por eso ya vienen las revisiones y cuando se revisa es correcta, se aprueba. El visto bueno, como se dice. Y pasa como carta de San Judas. Es probable que se trate de un judío convertido al cristianismo. Cercano a San Judas, ¿verdad? Eran las personas que veían como los apóstoles cercanos a Jesús, en la revelación lo vinieron a escribir, iluminados por el Espíritu Santo. Los mismos estos cristianos de segunda, tercera generación se ponen a escribir a nombre los dichos y palabras de Jesús que salen de los labios de los apóstoles. Entonces esta carta también previene a la comunidad contra los falsos doctores que se han infiltrado. Y no solamente hay que verlo en la jerarquía, hermanos, todos estos infiltrados han comenzado desde nuestras familias, cuando infiltramos a un joven en su mente, en su corazón, la ambición, el poder, el dinero. Vas a ser prestigioso, vas a ser famoso. Mira lo que ahorita tienen en casa,
tiene muchas riquezas, mira el carro del cura, míralo, anda de viaje, ahorita anda en Roma, míralo, anda en la playa. Pues tú también, hijito, quiero que seas grande, que tengas mucho dinerito. No, el sacerdocio no es para eso, no es para eso. Es para un servicio de caridad en el amor, en la sencillez, la simplicidad. Vivir de lo que sale, pero no explotar a la gente, no robarse los recursos. Entonces, Judas invita a la comunidad a estar alerta. El autor afirma que son charlatanes, hay muchos charlatanes en la iglesia, o habemos, son vacíos, no transmitimos nada, no sale de aquí, nomás de aquí o de acá, pero si no hay esto, hermanos, esto y esto no sirve de nada. Un espíritu de libertinos. Ándale, pues haz lo que quieras con tu mujer, es tu esposa. No te apures. Los moralismos, ¿verdad? Que se salen de la doctrina de la iglesia y se echan a perder los matrimonios. Hagan todo lo que quieran, como quieran, donde quieran y cuantas veces quieran. En el matrimonio no es eso tampoco. Por ponerlo, es un ejemplo de tantas cosas que uno oye en la orientación. Pues es que es mi compadre, es compadre de mi esposo, decía una vez una persona por ahí, es muy amigo. Yo no me siento bien con lo que hacemos, no va con mis principios de mujer, lo que mis padres me enseñaron, lo que he aprendido en la iglesia, porque son personas que viven dentro de la iglesia, o han vivido, ¿verdad? Han aprendido. Pues es que es amigo el padre es amigo de mi esposo, y él aconseja y le dice, imagínense, pues eso no es, ¿verdad? Somos charlatanes. La carta de San Juan, las cartas de San Juan son 3, el Evangelio, el Apocalipsis, constituyen la tradición juánica dentro de sus escritos. Son una magnífica síntesis de la vida cristiana. Entonces San Juan refleja una gran espiritualidad a la cual tenemos que elevarnos, ver a Jesucristo, ¿verdad? Desde esa óptica, con ese telescopio, verlo, captarlo a través de los signos. Todos los apóstoles tienen, todos los evangelios, todas las cartas, pero Juan tiene una óptica, ¿verdad? Pues eso lo ponen como el águila, que desde allá, ¿verdad? Desde arriba, desde las alturas, alcanza a ver el objetivo y se lanza, ¿verdad? En busca de él, hasta lograrlo. Entonces es lo que Juan pretende, que nosotros captemos a Jesucristo a través de sus signos, desde las alturas espirituales. Y maneja pues muchos signos. Y habla a una comunidad también que ya había alcanzado cierto nivel de espiritualidad. Había crecido en el conocimiento del Evangelio. Los destinatarios son miembros de la... Juan hizo su comunidad de seguidores. Era como una escuela de Juan. Así como Juan el Bautista, así como Jesús, también los apóstoles tenían su grupo de colaboradores. Ya les decíamos como Pedro traía a Marcos y a algunos otros, luego lo agarró San Pablo, a Lucas, Marcos, Timoteo y Tito, traían sus discípulos, iban enseñando, ya después lo lanzaban. Pues ya no llevan solamente la doctrina de Cristo, llevan la personalidad de Pablo, su experiencia, sus conocimientos, y luego ya lo personal de ellos, que transmiten a otro. Fíjense la importancia y la riqueza, y en el fondo ver la presencia del Espíritu Santo, que no se pierde la esencia del Evangelio, porque a la fecha ya son millones de personas que han pasado enseñándonos, pero se mantiene, ¿verdad? Y es lo que tenemos que descubrir y ver siempre. Se mantiene la verdad revelada por Jesucristo, por encima de lo que dijo Pedro, Juan, Andrés y todos. Es Jesucristo el que está ahí, detrás de sus enseñanzas, de sus consejos, de sus cartas. También invita a estar en guardia contra aquellos que están interpretando mal la verdad
de la doctrina cristiana. Los apóstoles están, ¿verdad?, como observando y viendo dónde están los errores y a corregirlos y a exhortar a prevenir a la gente contra todos estos lobos que surgieron muchos escritores queriendo hacer adeptos. En los Hechos de los Apóstoles está aquel hombre, Simón el Mago, que al ver el poder del Espíritu Santo que actuaba sobre los apóstoles para hacer milagros, curar, se hizo bautizar o quería que le dieran el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque quería hacer negocio. Y los apóstoles no hacían negocio. Llevaban la salvación, la salud, el mensaje y ayudaban a la gente a través de los signos milagrosos. Lo importante era dar a Cristo y este quería hacer negocio y le dijeron no y lo apartaron de la comunidad. Y les digo, en nuestras comunidades hay mucha gente infiltrada, se van metiendo muy suavecito, ya cuando queremos ya nos tienen del pescuezo y los grupos se desbaratan, porque se necesita que esté el pastor ahí al pendiente. Aquí en la parroquia pues es difícil porque no se reúnen aquí, no se reúnen, cada quien tiene su reunión en casas. Ciertamente pues aquí no es el lugar, no hay salones, pues no hay áreas, pero aún así tendríamos, ¿verdad?, que hacer de alguna manera, hacer una reunión en la parroquia, aunque está pues la junta de consejo, pero a veces los sacerdotes no podemos ir a las casas o no conocemos para ir a las reuniones. A veces no sabemos cuándo se reúnen. Yo he ido a algunas, ¿verdad?, por ahí, pero sí sería conveniente. La parroquia donde estaba pues iba, andaba, pues la parroquia pues no había salones, no había nada, pero siempre andaba en los grupitos, se hacían grupitos así, de catequesis, de jóvenes, de liturgia, de ministros, de cruzados, de lo que había, y ahí un ratito con ellos. A veces se juntaban 3, 4 y pasaba un ratito a platicar con ellos, a escucharlos, a motivarlos y revisar. También andaba allí en la doctrina, como hacía aquí con los niños, en los grupos, escuchando lo que decían los catequistas. Si escuchaba algún error, la junta de catequistas les decía, hay que evitar esto y esto y esto. O felicitar, muy bien este mensaje, esto. Y eso es, ¿verdad? Porque unas decían cada cosa que, ay Dios, ¿verdad? Llevaban ahí un testimonio de un santo, llevaron esa vez a San Francisco. Pues no sé si fue cura, ¿verdad? Pero sí creo que fue. No es porque traía su hábito. San Francisco no fue cura, no fue sacerdote, por su gran humildad, según dicen los biógrafos. Tal solo Dios sabe. No quiso ser sacerdote por su humildad. No se sentía digno de tomar en sus manos a Cristo. Y esa mujer se puso a decirles, ¿verdad? Pues yo creo que sí es padre. Y no dijo, voy a investigar o algo, no. Antes de dar una biografía tiene que cerciorarse de lo que va a decir, no vaya luego a decir tonterías a la gente, a los niños, y se les queda muy grabado y luego los llenamos de errores. ¿Me falta? Y pasamos al número 7, la primera carta de San Juan. Es una carta más elaborada teológicamente. Su mensaje gira en torno a la afirmación: Dios es luz, Dios es la luz del mundo. Por tanto, los cristianos deben caminar en la luz. Y está el prólogo. Hay que leer el prólogo de San Juan. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz, ¿verdad? Sobre las tinieblas resplandeció Jesucristo, la luz del mundo. Y lo vemos en 1 de Juan, del capítulo 1, del verso, no, están mal los versos, del 1 al 5 y luego al 2, pues no. Bueno, más bien del 1 al 5 ya está. No habla en el verso 27. Ser hijos de Dios también llama a ello. Nos invita a ser hijos de Dios. En Juan, 1 de Juan 2, del 28. No, pues están malas los señalamientos. Del 2, el verso 28, puede ser el capítulo 4,
del verso 6. Habla de tener la fe y el amor con criterios fundamentales para discernir la autenticidad de la vida cristiana. Pues la vida del cristiano debe estar fundamentada en el amor. No puede haber otro argumento más grande, otro testimonio más grande, otro criterio más grande si no está fundamentado en el amor. Por eso dice San Pablo, soy como campana, pero si no hay amor, de nada me sirve. Podemos hacer milagros, dejarnos morir, dar los bienes. Si no hay caridad, si no hay amor, si no es por, me van a hacer mártir, ¿verdad? Voy a salir en la primera plana. Como muchos se apuntan, ¿verdad?, para hacer la primera plana ahí con el gobernador, con el presidente. Pues no, ¿verdad? No es tanto eso. Sino solamente hacerlo por amor. El número 8, la segunda carta y la tercera de San Juan. Son breves, son las más breves del Nuevo Testamento, tiene un trasfondo histórico, es lo mismo que la primera, entonces son como una continuación. Pretenden poner también lo mismo en guardia a los miembros de las comunidades cristianas, aquellos radicalizados que han surgido del seno de la comunidad juánica. Hay unos que se vuelven radicales también dentro de la iglesia y no los mueves por nada. Es lo que piensan, es lo que quieren y no son flexibles, ¿verdad? Y cuánto daño hacen a la iglesia. En aquellos tiempos, hoy también, una persona radical que nomás lo que él dice, lo que se hace, y no, ¿verdad? Se tiene que atender al conjunto, buscar la verdad. Estos radicales, como únicos intérpretes y válidos, una cierta tradición. No solamente la tradición, sino también, ¿verdad?, el testimonio de los apóstoles, que también es tradición, y lo que Jesucristo enseña. Porque ya las tradiciones luego se van desviando. Por ejemplo, esta bonita tradición de San Juan, cada año se va deformando. Muchos ya van por emborracharse, por conseguir pareja, o por hacer cosas deshonestas. Hay gentes que van así, o los que van a San Miguelito, muchos ya van con otros intereses. No es tanto ir a ver al santo, sino ya van deformada la tradición, el vicio, el escándalo y tantas cosas. Todo esto ya se hacía presente en las mismas comunidades. Vemos en 2 de Juan, capítulos 7 y 11. En el capítulo 9, en el número 9, vemos ya el libro del Apocalipsis. También tiene muchos simbolismos. Y si les digo, necesitaríamos un estudio de cada carta especializada para enfocarnos y sacar todavía más, profundizar más la doctrina de los apóstoles concretamente. Todas tienen contenidos muy válidos que se dirigieron a comunidades determinadas con cierta intención de corregir, de exhortar, de motivar, alentar. El libro del Apocalipsis se llama así, es una palabra griega que significa revelación. Nos revela lo que está oculto a través de signos, a través del pescado, es el signo que usa San Juan. Los cristianos comenzaron a usar el signo del Cristo, ¿verdad? El pez, Jesucristo es el pescado, el que los llamó a ellos a ser pescadores de hombres. Entonces esos signos significan mucho para el cristiano. Pues vemos en las catacumbas, en muchos lugares arqueológicos, algo descubiertos, el signo del pez. Aquí hubo cristianos católicos. Cristianos eran, pues, antes no se distinguían, no se distinguía por católicos. La única vez donde se habla de cristianos es en Antioquía. Y de ahí luego vino el término católicos con los concilios de Trento y demás. Creo una iglesia que es una santa, católica y apostólica, pero ya no se habla de
cristianismo. Es uno de los errores que hoy se reconocen y se retoman en el Vaticano II. La esencia de nuestra existencia es ser cristianos, ya después católicos, apostólicos, romanos y todo lo que quieran. Si no nos distinguimos como cristianos, la iglesia desaparece. Desaparece, hermanos. Porque si no somos de Cristo, ¿de dónde somos? ¿De dónde nos viene lo católico? ¿De dónde nos viene lo apostólico? ¿De dónde nos viene la unidad? Si no es de Cristo. Bien. Entonces este libro pues trae muchos signos. Aquí ya están en pleno las persecuciones de los emperadores. Dijimos fueron 10 persecuciones. Está la de Nerón, fuertísima, que veían cómo les complacía a ver morir gente. Por eso dice el dicho, ¿verdad? Desde allá viene: al pueblo hay que darle circo y teatro, pan y circo. Con eso, ¿verdad? Que entretenerlos, problemas y problemas. Aquí también estamos en lo mismo, nos dan agua con el dedo, atole con el dedo, o pan y circo, ¿verdad? Tanta tontería que nos dicen todos los días. No sé quién aguanta tanta tontería todos los días. Están dándonos atole con el dedo, ¿verdad? Y muchos crédulos. ¿Y cuál es el agua con el dedo con el atole? Despensitas, ¿verdad? Muchos de la clase media se quejan precisamente porque están quitando sus recursos para dárselo a la gente que no trabaja, que no se esfuerza, que no lucha, la gente delincuente. Están dando todos los derechos. ¿Por qué? Porque van a venir las elecciones y hay que ganar adeptos para seguir en el poder, perpetuarnos. Eso es lo que se pretendía. Si estaban los emperadores, se sienten los dioses y que todo lo pueden y no pueden nada. No pueden nada. Son humanos como nosotros, limitados. El Apocalipsis se escribió antes del año 70 después de Cristo, y en tiempos de Domiciano, en el 70 y 90, 2 emperadores que le tocaron vivir a Juan. Y a los cristianos de ese tiempo, entonces usaron muchos símbolos para ocultar su mensaje. Y no es tanto como a veces nos dicen los medios, ¿verdad? Los libros que leemos son mensajes cristianos que invitan a la esperanza, a la fe, a la alegría, a la lucha, a defender su fe en un lenguaje que se llama Apocalipsis, un lenguaje, un mensaje de esperanza que hay que descubrirlo a través de los signos. Entonces el libro de la esperanza porque invita a la conversión, a vivir unidos como cristianos en Cristo resucitado. Invita a reflexionar sobre el hecho de la historia de la salvación, que no ha fracasado, está viva, está presente, e invita a tener fuerzas, a luchar contra las fuerzas del mal, y se manifiestan en el poder y en las injusticias que domina el mundo. Entonces aquí habla pues de los poderes que había, y el poder del mal se manifiesta a través de las injusticias, y donde vemos un gobierno donde hay injusticias, hermanos, está el mal. Los gobiernos tienen que trabajar por la justicia para todos, respetando los niveles, animando, motivando a los de acá para que ayuden a los de acá, no para quitarle a los de acá, para dárselos acá. Creen empresas para que puedan estos salir a flote. El sistema que está ahorita, o que está en el sur de América, es un sistema mantener pobres a los pobres, que no salgan de ahí, porque el día en que salgan ya no van a votar por mí. Son sistemas perversos que te dan y luego te cobran y te van a mantener siempre en la pobreza. Las despensas no te van a sacar de la pobreza, tal vez del hambre temporal,
pero un empleo digno, estable, bien remunerado, y es lo que tienen que entender también los poderosos, y son los dos sistemas opresivos, esclavizantes, excluyentes, que no dejan a estos crecer. Estos los quieren tener pobres y estos también pobres, darles salarios de pobres, de todo. Yo por eso digo, yo no, ¿a cuál irle? No hay más que irle a la doctrina social de la iglesia, al evangelio, practicar la justicia y la caridad cristiana, como enseñaron bien los apóstoles. Pues a eso invita el apóstol Juan en su Apocalipsis, a descubrir el mal. Habla también del triunfo. El triunfo de estos poderes es aparente. La victoria definitiva le pertenece solamente a Cristo, a nadie más. Cristo es, en definitiva, el Hijo de Dios que vendrá a salvarnos de toda opresión, de toda esclavitud, donde ya no tenemos que cansarnos de trabajar. Si eres pobre y vives dignamente, con la esperanza, trabajas, luchas, te esfuerzas, y si no tienes cosas materiales, pero tienes una grande fe, una gran espiritualidad, y lo que es más, hermanos, en la pobreza no hay egoísmo. Los pobres son los más ricos, porque lo dan todo y lo dan con amor. Tienen amor. Y lo que pretenden los sistemas, las ideologías, arrancarles del corazón el amor, la caridad y la confianza en Dios, la fe. Y son millones, aquí en México 60, 70 millones de pobres los que hay. Si los católicos, hermanos, que tienen los medios se abocaran a esto, este país sería en el mundo el mejor, porque lo tenemos todo. Menos cristianos convencidos, es lo que menos hay. Cristianos con valores, gobernantes que he conocido, amigos, diputados, senadores que han estado en el seminario, solamente mira por sus intereses personales, de partido, por su dinero, sus ganancias, porque tienen miedo que se las quiten, y por eso están a duro y duro. Y cuando estuvieron ellos en el poder, ¿qué hicieron? ¿Verdad? Igual que los demás. Por eso perdieron el poder a nivel federal, porque no hicieron las cosas como debían ser, nos engañaron. Entonces el triunfo definitivo es de Cristo, hermanos, más allá de políticas y de todo. El único que puede hacernos triunfar es Cristo, su doctrina, su palabra, su testimonio, su caridad. El libro del Apocalipsis es el libro de la esperanza para la comunidad que sufre persecuciones y muerte. Entonces la muerte no es el último, ¿verdad? No es última. La muerte, en último término, es la puerta de entrada a gozar de la vida eterna que Cristo ha prometido a los que viven según el Evangelio, la caridad. La parte final del libro concluye diciendo: ven, Señor Jesús. Esa palabra hermosa, hermanos, no hay que olvidarla, hay que invocarla para que venga a traer su justicia, su paz. Él vino a traer la doctrina, la cual tenemos que trabajar, la cual tenemos que hacer extensiva, y luego nos va a premiar al final. Pues tenemos que decir: ven, Señor Jesús, para que tu justicia, tu amor, tu paz sea plena y vayamos a gozar de tu reino. Finalmente, el número 10, los símbolos del Apocalipsis son símbolos, números. Digo, hay gente que se dedica a estudiar el hebreo en Cábala. Eso no es cristiano, porque se desvía el sentido y el valor de los números de la Sagrada Escritura. Los judíos lo ven, muchos judíos lo ven en ese sentido, porque les conviene desviar el sentido y el valor del Evangelio. Por eso nos presentan tanta tontería, y como somos tan curiosos, nos gusta la novedad, la innovación, pues ahí vamos, y nos la barajan tan bonito que es verdad, de veras. No, los números en la Biblia
en el Nuevo Testamento tiene un simbolismo religioso, no matemático, ni de magia, ni de nada. Simplemente tienen un símbolo que indican cosas para la comunidad cristiana de ese tiempo, y si a nosotros no nos dice nada es porque no lo conocemos. Y por lo tanto hay que conocer para saber la verdad de los números, los colores que se atribuyen al significado y la clave en que están escritos. Bien, pues habla pues algunos signos. Está la vestidura blanca, el color rojo, el color amarillo o verdoso, son símbolos. Los números, el 3, el 4, el 7, el 10, el 12, las figuras del dragón, la bestia, esos son los símbolos que hay. Entonces el número 3 significa la plenitud, el misterio de la Santísima Trinidad, hermanos, Padre y Espíritu Santo. Si no está, si falta alguno de los dos, no hay plenitud. No podemos hablar solamente del Padre, como los testigos de Jehová. No podemos hablar solamente de Cristo, como algunos cristianos. Tiene que estar el Padre y el Espíritu Santo, o como los pentecostales, solamente el Espíritu Santo. Tiene que estar la plenitud, los tres, la triada. El número 4, los 4 rincones de la tierra. Todo el mundo. También fíjense cómo representa los signos de la tierra, los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, los 4 puntos cardinales de la tierra, del mundo. El número 7, que significa sumado, 3 más 4, pues la plenitud, la Santísima Trinidad, y el 4, la perfección, la totalidad. Eso significa el número 7, la plenitud, en la perfección solamente está en el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces significa la suma de 3 más 4, 7. La plenitud, que significa el 3, y la perfección, que es el 4, y juntos representan la totalidad. El número 7, el número 10, habla de las 10, las pruebas, es decir, las 10 persecuciones de los emperadores. Entonces ahí viene el Apocalipsis 2, 10. El número 3 viene en Apocalipsis 3, 21. El número 4, en Apocalipsis 4, 6. El número 7, la perfección, viene en Apocalipsis 1, 4. El número 10 viene en Apocalipsis capítulo 2, verso 10. El número 12 también hace una suma, una multiplicación. 3 por 4, 12. Perfección y totalidad. Ahí se fijan los dos números nuevamente, el 3 y el 4. En el 7 se suman y en el 12 se multiplican. Entonces la totalidad en Dios. Todo está en él. Y ahí vemos los 12 apóstoles. Fíjense cómo los simbolismos tienen un significado religioso más que otra cosa. El blanco, la victoria, la gloria, la pureza. Apocalipsis 2, 17. El rojo significa la sangre, guerra, la guerra que están sufriendo los cristianos. El fuego que los va persiguiendo, van quemando los pueblos. Nerón quemó la ciudad de Roma. Las persecuciones, todo ese simbolismo tiene el color rojo. Apocalipsis 6, 4. El amarillo verdoso, el color del cadáver que se descompone. Pues vemos un muerto como se va poniendo morado, pálido, morado, verdoso. Eso quiere decir San Juan en el libro del Apocalipsis, al usar ese color, los cadáveres que se van descomponiendo, o por la enfermedad, cuando uno se enferma se va poniendo pálido, la sangre se le va enfriando, se va poniendo verde. Apocalipsis, también en el capítulo 6, verso 7. Finalmente vemos otras dos figuras, el dragón, el poder del mal.
reflejado pues en los emperadores, son hostiles, se oponen a Dios. Hoy muchos gobiernos se están oponiendo a Dios, aquí en América Latina, aquí nuestro gobierno también de alguna manera se van empujando, por eso hay que cerrar templos, hay que cerrar todo, hay que acabar con Dios, hay que ser hostiles con el pueblo que va a misa, pues están corriendo de los templos donde quiera, a la gente, de los panteones, de las iglesias, de donde quiera. No puedes hacer oración, no puedes dar culto, no puedes enterrar acompañar a tus difuntos, velarlos, no puedes ir a enterrarlos. Esos son los dragones de ahora. Se quieren apoderar de la iglesia. Apocalipsis 12:9. La bestia, fiera del abismo, el imperio romano, que fíjense, si viéndolo ahora, cómo los cristianos lograron cambiar, tomar esa fiera en un manso cordero. Dominaron el imperio romano y de ahí, ¿verdad? El cristianismo chupó todo, ¿verdad? Todos los derechos y se instalaron los cristianos. Hoy vivimos instalados, tenemos casa, tenemos tele, tenemos créditos, tenemos esto. ¿Para qué estamos a la iglesia? Para nada. Ya llevo 3 meses encerrado, no me ha pasado nada. Si no voy a misa, si no me confieso, si no hago oración, me hago el enojado, el peleado y no va a pasar nada. La religión es pura mentira, puro engaño. Bien, pues ahí terminamos este capítulo, pues son muy hermosos, hermanos. Les digo que si pueden irlos leyendo pausadamente la Biblia, el Nuevo Testamento, es muy rico, muy hermoso. Pues vamos a terminar con el Padre, del Espíritu Santo, amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido terminar este primer día del mes de julio. Concédenos en abundancia los dones de tu amor providente, que podamos disfrutar de la vida, de la naturaleza, del campo, de la semilla, de la lluvia, tanto de los pájaros, del descanso, de la salud. Que no nos falte la fe, los sacramentos, la gracia, que siempre estemos exigiéndole a los gobiernos, a las instituciones, que respeten nuestras tradiciones, nuestra fe, pero que también seamos obedientes a respetar las normas que se nos impongan. Si realmente queremos salir al encuentro del Señor, pues hay que ser dóciles, hay que jugarles con la misma carta y al final los que tenemos que ganar somos nosotros. En la obediencia y en la humildad se gana mucho. Espíritu Santo, fortalécenos, ilumínanos, llévanos a la sabiduría que viene de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, valores amigos, les dirija y acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, buenas noches, si Dios nos concede, para que nos vemos en la próxima reunión, el viernes, ¿verdad? Muchas gracias.